Los cementerios en todo el mundo son una radiografía de la sociedad, de los tiempos que han vivido, de los tiempos prósperos, de los tiempos pobres, de cuando las ciudades han sido más importantes, de cuando han tenido auge, de cuando se han venido a pique, de cuando las han abandonado, de sus tiempos de paz, de sus tiempos de guerra. Y pues bueno, la Purísima no es la excepción. A mí me gusta mucho en estos lugares visitar los cementerios, porque siempre hay grandes historias, pero en la Purísima hay una historia en particular que necesito saber bien el trasfondo, que es de un señor de apellido Blackman, que se cuenta que era un vampiro. Siempre me han fascinado las leyendas, esas historias que flotan entre la realidad y el mito. Y si hablamos de leyendas, los vampiros tienen un lugar especial en la imaginación colectiva. Nos lo imaginamos como seres elegantes, de mirada hipnótica, envueltos en capas negras acechando desde un castillo gótico en las colinas de Europa. Pero ¿y si te dijera que aquí en México también tenemos nuestros propios relatos de vampiros? Y no hablo de ficción. En Baja California Sur existe una historia que ha persistido por generaciones, la leyenda del vampiro Blackman. Todo comienza a finales del siglo XIX y principios del XX, en la Purísima. En su cementerio hay una tumba con un nombre que resuena en los murmullos nocturnos, Loreto de Blackman. Ella era la esposa de Arthur Charles Blackman, un enigmático ingeniero mecánico que llegó desde Estados Unidos para trabajar en las minas de la región. Nadie sabe con certeza cuándo puso pie en la Purísima, pero lo que sí es seguro es que su sola presencia inquietó a los pobladores, siempre vestido de negro, reservado, con una mirada que parecía atravesar el alma. Dicen que hablaba poco, que sus pasos eran sigilosos y que evitaba la luz del sol. Ahí, entre las polvorientas calles del pueblo, conoció a Loreto Osuna, una joven de familia acomodada. Se enamoraron y se casaron construyendo juntos una vida en aquel rincón olvidado del mundo. Pero el destino es caprichoso. En 1912, Loreto quedó embarazada. La felicidad era palpable, pero no duraría. Una noche, los dolores llegaron demasiado pronto. Arthur, desesperado, la llevó rumbo a la ciudad de Loreto, esperando encontrar ayuda. Pero el viaje fue demasiado largo. Loreto y el bebé no sobrevivieron. Blackman regresó a la Purísima con la mirada vacía. Mandó a construir 2 mausoleos blancos en el cementerio, donde depositó los restos de su esposo y su hijo que nunca nació. Desde entonces, algo en él cambió para siempre. Las habladurías no tardaron en comenzar. Decían que ya no era el mismo, que se le veía vagando por las madrugadas, pálido, espectral. Se rumoraba que recolectaba sangre de animales y que almacenaba en frascos dentro de su casa. Nadie lo veía comer, ni trabajar, ni envejecer. Con el tiempo, los susurros se convirtieron en afirmaciones. Es un vampiro, decían los lugareños. Y así nació el mito del vampiro Black. La historia cobró más fuerza cuando alguien aseguró haberlo visto en un barco antiguo, cargado de ataúdes, navegando hacia la oscuridad con el cuerpo de Loreto a bordo. Se dice que antes de morir en 1921, Arthur hizo una declaración inquietante. En 100 años renacería en un niño de la Purísima y cobraría venganza por lo que le hicieron. Si hacemos cuenta, según la leyenda, Blackman ya habría renacido y su venganza aún no ha comenzado. Ahora la pregunta es, ¿cómo separar la verdad de la leyenda? Hace algunos años el investigador Gilberto Manuel Ortega Vilés escarbó en los archivos en busca del hombre tras el mito. Descubrió que Arthur Blackman realmente existió. Nació en Iowa en 1875 y llegó a México en 1909. Se casó con Loreto en 1910 y ella murió en 1912, pero no durante un viaje, sino en la hacienda donde vivían. Blackman no falleció en 1921 como dice la leyenda. Regresó a Estados Unidos, se casó de nuevo, tuvo hijos y vivió hasta 1959. Su cuerpo descansa en un cementerio de San Diego, California. Entonces, ¿quién está enterrado en ese mausoleo sin nombre junto a la tumba de Loreto en la Purísima? Algunos dicen que es el padre de Loreto, el juez José Osuna, pero nadie lo sabe con certeza. La historia del vampiro Blackman, tal como las conocemos hoy, parece haber nacido en los años 2000, cuando un maestro local comenzó a contarla para atraer turismo, y funcionó. La leyenda se extendió y hoy sigue viva en la memoria del pueblo. Al final, quizás Blackman nunca fue un vampiro, fue solo un hombre que perdió el amor y con ello su humanidad. La mente humana siempre necesita respuestas, necesita convertir la tragedia en misterio y el dolor en mito. Nos podemos dar cuenta
de la diferencia de épocas ni la diferencia de clases sociales. Esta sección me recuerda un poco al cementerio chino del Triunfo. Estos ladrillos, estas tumbas hechas de adobe cocido, tienen un encanto muy particular estos cementerios de aquí de la región, preciosos para hacer miren estas cosas. Un detalle triste de estas tumbas es que, por ejemplo, muchos datos que hay de información son las tumbas cuya información está escrita en concreto. Pero estas tumbas tenían un tesoro enorme, porque las placas de información, los epitafios y todo esto, estaban en cobre y bronce, y pues todo eso se lo robaron. Pero son verdaderos monumentos, y no sé, pues tienen... es historia, es una radiografía, mira. Esto es de 1922. Saben que todo lo que está en concreto sí se ve, pero no se sabe de quiénes son. Seguramente aquí había algo muy rico, algo fue saqueado. Eso, hay mucho saqueo aquí en los cementerios. Bueno, yo creo que en todo el mundo el saqueo de cementerios es algo, bueno, hasta las tumbas prehispánicas, faraones, todo lo que los grandes de la antigüedad, los faraones, los incas, los jefes, grandes jefes de la antigüedad, a todos les han sacado las tumbas. Entonces, pues, ¿qué podemos decir aquí? Pero no deja de ser una preciosura del lugar. Y con esta neblina le da un aura más. Mira, por ejemplo, esta es una de las pocas que quedan de metal. Virginia, abril del 46, 69 años. Aquí ya saliendo del cementerio de la Purísima, culminando el día de hoy, culminando el día 1. Ha sido intenso, precioso. He visto unas cosas geniales, como siempre. Estímulo visual es lo que es esta península. Y pues bueno, ya mañana continuamos el recorrido. Vamos a ir a las pinturas rupestres, pues, y a seguir documentando algunas cosas que me faltan del lugar. Pues bueno, que me olvidó que aquí seguimos. Gracias. Bueno, y aquí